Estamos a punto, esta es quizás la última sección al final de 3 semanas en las cuales hemos estado viendo mensajes sobre relaciones, sobre diferentes relaciones. Podemos pensar en la relación entre el esposo y la esposa. Pablo ha estado hablando acerca de eso. La semana pasada, Pablo estaba enseñando acerca, bueno, Pablo no estaba enseñando, pero a través de la palabra de Dios, Eric predicó el mensaje que Pablo manda a los efesios acerca de la relación entre padres e hijos. Y hoy vamos a tocar uno súper fácil, como el más fácil. Si pensaban que el de las esposas y los esposos era fácil, o los padres y los hijos es fácil, ese es el más fácil. Entre esclavos y dueños. ¿Les parece? Sí. Si alguien quiere, si prefiere, estaba viendo este mensaje esta semana diciendo, wow, qué tema más, quizás hasta cierto punto más difícil. Y es interesante porque está justo a la orilla de lo que nos sigue. En las próximas semanas vamos a ir cerrando el libro de Efesios. Hemos estado viendo el libro entero. Y vamos a terminar con varias semanas, creo que, estudiando ¿cómo se llama? Estudiando la armadura del Señor, y vamos a enfocarnos un poquito en cómo eso se refleja en nuestra vida y qué significa, y vamos a indagar un poquito con eso. Pero esta semana estamos viendo el tema de los siervos y sus amos o sus señores. Y cuando estaba pensando en este mensaje, el punto central que para mí resaltó, que creo que es el que vamos a enfocar esa semana, es la idea de un solo Señor. Un solo Señor. Porque al final de cuentas, cuando vemos estos pasajes, y vamos a leer ahora los versículos de esta semana, que no son muchos, y después vamos a mirar un poquito el tema y vamos a hacer un poco de cabeza. Así les voy a invitar que hoy estemos pensando un poquito. No digo que no estemos pensando todas las semanas, pero hoy vamos a hacer un poco más de ejercicio, ¿no? Mental. Vamos a quizás empaparnos de un tema y empezar a formular una conciencia sobre la realidad de lo que Dios está diciendo en esas relaciones. Entonces, para leer los versículos de hoy, arrancar, dice: esclavos, obedezcan a sus amos o a sus señores terrenales con profundo respeto y temor. Sírvanlos con sinceridad, tal como servirían a Cristo. Traten de agradarlos todo el tiempo, no solo cuando ellos los observan. Como esclavos de Cristo, hagan la voluntad de Dios con todo el corazón. Trabajen con entusiasmo, como si lo hicieran para el Señor y no para la gente. Recuerden que el Señor recompensará a cada uno de nosotros por el bien que hagamos, seamos esclavos o libres. Y ustedes, amos, traten a sus esclavos de la misma manera. No los amenacen, no recuerden que ambos tienen el mismo amo en el cielo y él no tiene favoritos. Padre Celestial, te pido que tú nos ayudes a escuchar estas palabras y los otros pasajes que vamos a ver, los conceptos que vamos a explorar, Señor, y vamos a hacer memoria de los pasajes que quizás ya hemos conocido, y preceptos y verdades, Señor, y realidades que tú has definido en la Biblia, Señor, mientras abarcamos este tema que puede ser a veces complejo. Y definitivamente cuando estamos hablando de obediencia, cuando estamos hablando de sujeción, Señor, siempre es un tema que es difícil, Señor, porque la rebeldía está en mi corazón. Dios, te pido que nos ayudes a poder escuchar tu palabra hoy, a hacer conciencia, a meditar sobre lo que nos estás diciendo, Señor, y a poder entender el mensaje que tienes para tu iglesia hoy. Señor, te pido por esas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Había pensado en un par de diferentes maneras en las que se podía tratar este pasaje. Y una de las que estaba pensando, y fue interesante porque estaba hablando con un par de personas y me dijeron, me preguntaron si íbamos a hacer eso, y es que hiciéramos como una relación directa, y se podría hacer definitivamente entre hacer, ok, bueno, esclavos y amos no es realmente la realidad en la que vivo hoy, pero tenemos jefes y trabajamos y tenemos patrones, y aunque eso sería definitivamente una aplicación, creo. Lo que decidí es que quería indagar un poquito en ese concepto de ser un esclavo, porque la Biblia habla mucho sobre ello, pero no solo en el contexto humano, sino en el contexto como un creyente.
Entonces, cuando hablamos de lo que es pertenecer y de lo que es a quién pertenecemos y de quién somos y la libertad que tenemos y a quién servimos y bajo quién estamos, por eso es que he deseado enfocarnos hoy en el concepto de un Señor. Entonces, quizás mientras leemos esos pasajes y les invito a que meditemos estas palabras y que pensemos cómo van conectándose y creando un cuadro de la realidad del creyente. Que recordemos que al final de cuentas solo tenemos un Señor. Si miramos en 1 Corintios, capítulo 6, del 19 al 20, dice, ¿no se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. Arranca aquí este pasaje hablando sobre la relación que tenemos con el Señor y quizás una de las cosas con las que vamos a luchar más en nuestra vida es con nuestros deseos, con nuestro cuerpo, con las cosas que yo quiero versus quizás lo que Dios me ha dicho que Él desea, la dirección en la que yo quiero ir versus lo que Dios ha dicho donde yo tengo que ir. O podremos ser literales, quizás. Por fin, tengo años de estar hablando de perder un poco de peso esta semana, perdí como 4 kilos. Gloria a Dios, me enfermé y pues, no es la manera de perder peso y seguramente no va a durar mucho. Entonces, en cuanto me vuelva el apetito, vamos a tener un problema. Qué tremendo. Pero aquí dice que no se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo. O sea, el cuerpo, mi cuerpo no es mi templo, es el templo de Dios. Ustedes no se pertenecen a sí mismos. Tengo ahí en amarillo. Tengo que recordar, Jonathan, yo no soy mío ya. Ahora, voy a clarificar. Está hablando a las personas que han sido compradas, que son creyentes. ¿Por qué? Dice, porque Dios los compró a un alto precio. Podemos pensar en un precio más alto que el cual pagó nuestro Señor por nosotros. Yo no puedo. No existe. Es la sustitución del precio que yo debía pagar y lo pagó Él por mí. Y lo pagó Él por cada uno de los que estamos aquí, que somos creyentes. Pero no nos pertenecemos a nosotros mismos. Ahora, si miramos a Efesios, disculpe, 1 Corintios, hay capítulo 7, entonces vamos un poquito adelante, dice, cada uno debería permanecer tal como estaba cuando Dios lo llamó. Está hablando específicamente en el contexto de esclavos. Dice, ¿eres un esclavo? No dejes que esto te preocupe. Qué declaración más interesante. Sin embargo, y necesitamos recordar esto quizás a la luz de toda la declaración, sin embargo, si tienes la oportunidad de ser libre, aprovéchala. Pablo está diciendo, hey, por cierto, no hay nada malo con ser un hombre libre, con ser una mujer libre, con no ser literalmente un esclavo. Entonces, si la oportunidad se presenta, tómala. Claro que sí. Y recuerda, si eras un esclavo cuando el Señor te llamó, entonces está hablando que tú eras un esclavo, físicamente un esclavo, pertenecías a alguien. Estamos hablando del Imperio Romano. El Imperio Romano se basa fundamentalmente sobre la esclavitud. Si usted remueve la esclavitud del Imperio Romano, el Imperio Romano no existe, no funciona como funcionaba. Algo muy similar pasó en Estados Unidos hace 160 años, creo, cuando había una institución en el sur que en la industria funcionaba solamente de la manera en la que funcionaba porque había esclavos. Si usted removía eso, y por eso fue parte de la guerra, ¿por qué? Porque iba a cambiar toda la dinámica. Ahora, gracias a Dios, eso cambió y la tecnología hace posible que las cosas sean diferentes. Pero las cosas que existían por la realidad que se había hecho. Y entonces hay muchas personas que están en esta relación y necesitamos recordar que en este imperio romano estamos en Éfeso, una ciudad que es controlada por Roma, que está bajo ese imperio romano, bajo ese modelo. Va a haber muchas personas que son esclavos y unas cuantas personas que son amos. Pero va a haber las dos. ¿Y saben qué? Hay de las dos en la iglesia. De las dos han conocido a Cristo. Hay personas que eran esclavos y conocieron a Cristo. Y hay personas que eran amos de esclavos y conocieron a Cristo. Y eso es lo que vamos a ver, quizás este mundo chocando hoy.
Dice, y recuerda, si eras un esclavo, cuando el Señor te llamó, cuando fuiste salvo, ¿qué dice? Ahora eres libre en el Señor. Qué buenas noticias. Y si eras libre, hablemos de una persona que o tenías esclavos o simplemente no tenía esclavos, pero no es un esclavo. Dice, si eras libre cuando el Señor te llamó, ahora eres un esclavo de Cristo. Qué interesante contraste, ¿no? Pero la verdad es la verdad para los dos. El esclavo también es esclavo de Cristo ahora si es un creyente. Y la persona que es libre también es libre en Cristo. Pero les está mostrando, y creo que lo que también empezamos a ver aquí es un romper de la identidad de la persona, que está atada a mi identidad es que soy un esclavo, o mi identidad es que yo soy un amo, o que soy libre. No, tu identidad es quién eres en Cristo. Y el que está en Cristo es libre en el Señor, y es un esclavo de Cristo también. Dios pagó un alto precio, versículo 23, por ustedes. Así que no se dejen esclavizar por el mundo. Si van a entender algo, donde no deben estar esclavizados es por el mundo. Dice, amados hermanos, cada uno debería permanecer tal como estaba cuando Dios lo llamó por primera vez. Porque Pablo aquí está enfocando la idea de entender, hey, hay algo que importa más que el título que la gente, cómo lo ve a uno. A usted es esclavo, usted es amo, usted es dueño, usted es jefe, usted es patrón, usted es trabajador. No, hay algo mucho más grande que eso, que tiene un efecto tan profundo que deja lo demás en la superficie. Y vamos a ver un poco más acerca de eso. Aquí puse el mercado de esclavos como el punto de Efesios 1:7. Dice, Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Ese pasaje que vimos hace unas semanas en Efesios nos recuerda la realidad de que nosotros ya éramos esclavos, pero a otro maestro. Y puede ser que no vivamos en el primer siglo, en el Imperio Romano, pero nosotros éramos esclavos. Esta realidad es la misma que hace 2000 años, porque él no está hablando necesariamente solamente a personas que son esclavos, está hablando a todos universalmente. Estábamos atados al pecado, estábamos atados a la muerte. Pero ¿qué dice? Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo. Otra vez vemos ese precio tan alto que él pagó, pero la imagen es esa, es que él ha entrado en este lugar terrible del mercado de los esclavos con el precio de su sangre. Nos compró. Él fue, me sacó, me redimió de ese lugar de esclavitud, me redimió de ese lugar. Y esa realidad, la realidad hace 2000 años y la realidad hoy, es que la realidad es que siempre vamos a servir algo y vamos a servir a alguien. Pero cuando estamos sin Cristo, estamos atados al pecado y somos siervos del pecado, somos esclavos de la muerte y no tenemos libertad. Y Cristo, a los que ponen su fe en Él aplica el precio del perdón, su sangre, nos da su justicia y de repente nosotros somos sacados de ese estado de ser esclavos al pecado de la muerte y pasamos a tener libertad en Cristo, pero le pertenecemos a Él. Ahora le servimos a Él. Pedro 2:13-17 dice, por amor al Señor, sométanse a toda autoridad humana. Interesante. Él dice, toda autoridad humana, ya sea el rey como el jefe de Estado o los funcionarios que él ha nombrado, pues a ellos el rey los ha mandado a que castiguen a aquellos que hacen el mal y a que honren a los que hacen el bien. Él está diciendo, hey, en este mundo vamos a estar nosotros influenciados, vamos a tener responsabilidades, vamos a tener obligaciones a reyes, a presidentes, a jerarcas, a personas que tienen autoridad sobre nosotros. Y él dice, hey, deben de tener, sométanse a esta autoridad.
Pero dice, versículo 15, dice, la voluntad de Dios es que la vida honorable de ustedes haga callar a la gente ignorante que los acusa sin fundamento alguno. Pues ustedes son libres, pero a la vez son esclavos de Dios. Es interesante, ¿no? Pues ustedes son libres, pero a la vez son esclavos de Dios. Así que no usen su libertad como una excusa para hacer el mal. Respeten a todos y amen a la familia de los creyentes. Teman a Dios y respeten al rey. Y Dios está dando una razón específica, así diciendo, hey, hermanos, lo que necesitamos que entender aquí es que ese título no ha cambiado. Solo porque haya un rey o hay un presidente o hay un policía o hay un jerarca, ese título en blanco sigue igual. Solamente tenemos un Señor. Solamente tenemos un Señor. Pero para la gloria de Dios, para que la gente no pueda dar mal testimonio, aun cuando estén en contra de nosotros, que no puedan dar testimonio y que el testimonio, si lo dan, sea falso, porque nosotros somos personas que seguimos la voluntad del Señor y por ende estamos siendo responsables, estamos sometiéndonos a las cosas que debemos de someternos. Y es interesante porque cuando pensamos en esa realidad, solamente tengo un Señor, solamente últimamente al final, en lo absoluto, respondo a una persona que es Jesucristo, que es Dios. Entonces, eso empieza a quitar, no estoy atado. Mejor es que me voy a meter un problema en esto, pero quiero que me entiendan bien. Al final de cuentas, yo no soy el jefe de mi hijo. Él es libre. Él tiene un Señor, le gustó eso. Yo no soy el jefe de mi esposa. ¿No? Ella tiene un Señor y no se llama Jonathan. Ustedes tienen pastores. El Señor nos llama a someternos a los pastores, pero tenemos un Señor. Al final, Él es nuestra autoridad. Todos tenemos jefes o tenemos responsabilidades o tenemos policías que a veces nos paran porque no tenemos el cinturón puesto o tenemos diferentes cosas. En Cristo, ellos no son la autoridad. Cristo es la autoridad. Es mi última autoridad. Pero Él me llama a estar en esas relaciones, esposo-esposa, padre-hijo, hermanos en la iglesia, e incluso patrones y trabajadores, si queremos hablar moderno, pero incluso siervos y amos de siervos. Digamos como es un poquito complejo, pero entendemos, creo que si tenemos la jerarquía bien y entendemos quién es el Señor de mi vida, de la vida de todo creyente, en este siglo y hace 200 siglos, y se la mate bien ahí, o 20 siglos, 20 siglos. Gracias. Yo sabía que estaba algo mal ahí. Hace 2000 años, no sé por qué me metí en siglos. La realidad es la misma, hay un solo Señor. Y ese Señor nos pone a interactuar, nos tiene relaciones a veces en las cuales estamos sometiéndonos mutuamente o estamos en sumisión. Ok, esa era la parte fácil. Entonces, vamos a entrar un poco aquí. Aquí sí quiero que todos se pongan el gorrito de estudiantes. Los que están estudiando ahora les va a costar menos, los que hace ratito que no estudiamos. Entonces, pónganse ahí la mente. Siempre hablamos de que necesitamos meditar en la palabra de Dios, necesitamos pensar, no estamos aquí como, entonces aquí, hoy toco. Tengo 3 diapositivas como estas, creo, con puntos, pero quiero que pensemos y empecemos a, ¿quién le gusta la sopa? ¿A quién le gusta la sopa? Obvio, casi todos. ¿Cuál es la mejor sopa? Mándese. Aquí es su chance. No. Olla de carne, ok. Olla de carne, haga cuentas. Tiene 2 ingredientes, ¿no? Yo creo que con dos ingredientes hace una olla de carne. Dice que no. Y solo verduras. Y solo carne. No, pues sí, para eso. Y solo eso. Arroz, agua, y no lleva ninguna especie. Olores. Sí, porque esa es la clave de una buena sopa. Eso y tiempo, creo.
pero no es agua y sal y tome, eso es la sopa. Bueno, no se la compro, no se la compro. Yo quiero una sopa que tenga muchos ingredientes, que sea complejo, pero que forme una cohesión que yo digo, esto es una olla de carne. Y eso sí, sí, como una olla de carne, esto, buen arroz a la par, como mitad y mitad, porque ahí así es como me gusta a mí. Y que el arroz sea bueno también, que no sea así como, que tenga también saborcito. Entonces ya me siento mejor, ya me siento mejor. Entonces vamos a hacer eso un poco con estas ideas que vamos a explorar, que ojalá, yo creo que la mayoría de nosotros tenemos hasta cierto punto, pero aquí tengo los pasajes para que entendamos de dónde vienen estos conceptos o versículos y vamos a ir agregando a esta sopa esos ingredientes y va a ir dándole sabor, va a ir ayudándonos a quizás formalizar una idea de los esclavos en el Nuevo Testamento, de la realidad que existe. Y no hablo solamente de lo que todos somos esclavos, Dios, pecado, no, estoy hablando literalmente también esclavos. Los dos sentidos, ¿no? De los dos aspectos de esa realidad. Dice, por ejemplo, el robo de hombres o traficantes de esclavos es condenado en 1 Timoteo 1:10, poniendo en tela de juicio la fuente de mucha esclavitud. Simplemente para arrancar el hecho de que a través de la historia hay pocos esclavos voluntarios, ¿no? Lo que hay es típicamente una red de negocio donde la gente agarra gente que no quiere y se lo vende a otra gente que sí quiere y así sigue la cosa. Y eso existe hoy, existía hace 200 años, existía hace 2000 años. Pero eso es algo que Dios condena. Todos los seres humanos son creados a semejanza de Dios, según Santiago 3:9, con implicaciones de respeto. En 1 Pedro oímos sobre el respeto que hay que tener. Entonces, empezamos a ver, Dios no está de acuerdo con las personas sean arrebatadas de su pueblo y vendidas a personas. También dice que todos están creados a la semejanza de Dios y debemos de tener respeto. Los cristianos deben hacer a los demás lo que quisiéramos que nos hicieran nosotros, Mateo 7:12. Ese ingrediente que le llamamos la regla de oro, ¿no? Hagan a los demás como usted le quisiera. Ok. Dejen que eso empiece a empapar esos conceptos en la idea de la esclavitud y ver si quizás hay un potencial choque o no. Pero ¿cómo empieza a cambiar el matiz de esta realidad? Los cristianos deben amar a nuestros prójimos como nos amamos a nosotros mismos. El amor no hace mal al prójimo. Aquí empezamos a ver como tengo la palabra constraint en la mente, como unas limitaciones, ¿no? Como unas restricciones que me dicen, ok, tengo que operar en cierto rango. No tengo el derecho de hacer lo que me dé la gana. Todos los cristianos se han revestido de Cristo. Ya no hay judío ni gentil, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Son verdaderos hijos de Abraham, son sus herederos. Y la promesa de Dios a Abraham les pertenece a ustedes, la promesa de que va a haber un redentor, la promesa de que Dios es fiel. Interesantemente, esta promesa inicialmente es considerada muy étnica, muy de personas que van a nacer de él, pero entendemos a través del Nuevo Testamento que cada persona que realmente tiene fe es un auténtico hijo de Abraham, el cual es heredero de esa promesa. Y eso significa un esclavo o una persona libre. Pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Todos son hijos de Dios. Los que están en la fe son hijos de Dios. No hay una diferencia. Recuerden que el Señor los recompensará con una herencia. Aquí quizás apunto cuando metemos ese ingrediente en esta olla para ir formando el concepto, diría, a veces quizás pudieran personas decir, bueno, sí, una persona esclava era un cristiano, pero es un cristiano como de segunda categoría, ¿no? Y luego los libres son de otra categoría. Eso está influenciado por algo que creo que todos entendemos a cierto punto, las clases sociales, ¿no? Y las clases sociales entre ellas se ven así, ¿no?
y hay limitaciones y hay presuposiciones. Ok, puede ser que esa persona sea una persona, no debe decir que es un animal, no debe decir que es menos que una persona, pero no es lo mismo que esa otra persona. ¿No? El concepto de que esto existía mucho, estaba muy establecido en la manera de pensar. Entonces, una realidad que ocurría, y es interesante porque sabemos que los amos a veces tenían hijos con los siervos, pero esos siervos no tenían los mismos derechos, sus hijos no tenían la misma herencia, no vivían en la casa con la familia que era libre, no iban a recibir una porción de la herencia. Entonces están pensando así, como esta idea de que hay esta categoría y esta. Estos son los que reciben, estos son los que no. Está diciendo no. Recuerden que el Señor los recompensará con una herencia. Vamos, todos los creyentes, libres o esclavos, a recibir esa herencia. Esta idea también de un pensar de, bueno, puede ser que usted sea cristiano o que necesite recibir el evangelio, pero no es igual. Se manifestaba en Estados Unidos porque es una de las cosas quizás más raras que, que me planteo en la historia de ese tiempo, ese triste tiempo cuando Estados Unidos tenía la esclavitud, es que a través de los dueños, de los esclavos, es que las personas que habían sido traídas de África recibieron el evangelio, que es una cosa buena. Entonces, de alguna manera se les comunicó el evangelio y muchos lo recibieron y creyeron, y más bien una comunidad de fe fuerte se fue formando, pero tristemente para muchos no tenían el derecho de ir a la iglesia. Y no estoy hablando de la iglesia del amo, no estoy hablando de ninguna iglesia. Dale, no, usted tiene que ir al campo a trabajar el domingo, ¿qué importa? No, tiene que hacer esto, tiene que hacer otro, hasta el punto que ellos tenían la costumbre y muchos recuentos de que se reunían a escondidas y eran torturados y uno dice, ¿cómo puede ser eso? Porque supuestamente el amo es el que dio el evangelio. Y ahí lo que hay es un mal entendimiento de lo que significa que todos somos iguales en Cristo. Y de que todos tenemos una herencia, de que no hay uno que es mejor que el otro. En la iglesia, cada creyente es una persona nueva. Todo ha sido transformado. Entonces, realmente, si lo pensamos, si íbamos a enfocarnos en la etiqueta o en la identidad de quien yo era, eso ya no importa. Pero es igual para el esclavo que para el libre. Igual para el esclavo que para el amo. El amo que decía, oh, yo soy un amo. Y el esclavo que decía, solamente soy un esclavo. Ya, eso no importa. Ahora somos hijos de Dios, siervos del Señor. Una persona nueva, por lo que no hay ni esclavo ni libre, según Colosenses 3, 9 y 11. Esta es la última diapositiva con los últimos ingredientes y ojalá, estaba empezando como a matizar un poquito esta idea, agarrando un poco de sabor, lo que piensa el Señor, la relación, cómo afecta la realidad de la persona. Cristo está en todos los creyentes, esclavos y libres, Colosenses 3:11. El que fue llamado por el Señor siendo esclavo, liberto es del Señor. Vemos ese mismo pasaje, dos realidades. El que fue llamado por el Señor siendo esclavo, ahora es libre. De la misma manera, el que era libre cuando fue llamado esclavo es de Cristo. Señores, traten a sus siervos con justicia y equidad. Eso no es la norma en ese siglo. La norma en ese siglo es extraer todo el trabajo posible hasta el límite. Ojalá para no perder el recurso, porque eso es lo que es, la persona es un recurso, no es un objeto, es una herramienta, no es una persona, ¿no? Pero aquí dice, señores, traten a sus siervos con justicia y equidad. Filemón debía dar la bienvenida al esclavo fugitivo. Si conoce la historia de Onésimo, Onésimo se escapa en el libro de Filemón hacia el final del Nuevo Testamento. Filemón es un creyente que tiene un esclavo. Y el esclavo se escapa, Onésimo. Ahora conoce a Cristo, porque lo ha conocido en Roma, estando en la cárcel con Pablo, y dice, ya no como esclavo, cuando lo recibas, ya no como esclavo, sino más que como esclavo,
como hermano amado. Yo agrego ese ingrediente y digo, qué diferencia más radical, ¿no? Qué cambio de relación. Y ojalá hayan ido pensando en algunas de estas cosas, esas realidades, cuando las vamos mezclando y vamos agregando lo que significa, ¿no? Esa relación. Y esto aplica a todo, no solamente a esclavos, pero en el caso de ellos, cuando pensamos a las personas que estaban recibiendo este mensaje, cuando estaba estudiando me gustó un poquito cómo llevó el concepto John Piper y saqué un par de estos de él. Al final tengo como una citación de él. Pero las implicaciones quizás aquí es que si un amo cristiano y un esclavo cristiano obedecieran todas las enseñanzas de lo que acabamos de ver ahora, la relación se transformaría radicalmente. El amo se transformaría de dueño a uno que es propiedad de Cristo, junto con su esclavo. Los dos son propiedad de Cristo ahora. Y el esclavo se transformaría de propiedad a coheredero de Cristo con el amo. Entonces entendemos cómo eso empieza a cambiar la dinámica radicalmente. Las cosas ya no son como eran antes. Entiéndame, absolutamente nada ha cambiado en el Imperio Romano. No han cambiado las leyes, no han cambiado las costumbres. Estamos hablando de algo que ha cambiado en el corazón de estas personas, que está transformando la relación. Y eso no es diferente de ninguna otra parte de la vida cristiana, porque mi cambio interno transforma mi relación con las personas, con mi esposa, con mi hijo, con mis hermanos, con mis padres. Aquí tengo la citación directa de Piper. Él dice, y aquí es donde quizás, y simplemente voy a poner un prefacio y él lo habla. Es complejo porque nada cambia. La realidad es que nada cambia físicamente, de ley. A pesar de toda esta transformación, el Nuevo Testamento no dice con tantas palabras, ya no hay relaciones amo-esclavo en la iglesia. No hace una regla. Suelten a todos sus esclavos, ya no tengan esclavos. Un cristiano no tiene esclavos. No lo dice. No sé por qué dice. Sin embargo, los roles están tan transformados por la realidad cristiana que lo que una vez fueron ya no existe. Pero el caparazón social parece permanecer. Pablo se dirige a los amos como amos y a los esclavos como esclavos. Pablo no instruye a los amos directamente, deje de estar en la posición de social de amo. Tampoco les dice directamente a los esclavos, dejen de estar en la posición social de esclavos, aunque sí le dice, si tienen la oportunidad de ser libres, aprovechenla. Lo que podríamos llamar la estructura social o el cascarón de esta institución se deja en su lugar en el Nuevo Testamento. Pero para los cristianos no es más que una cáscara, una estructura social cuya realidad interior es radicalmente nueva. Tanto así es, así que dentro de esta comunidad, aunque las etiquetas persistieran, la estructura no es la que era, no es esclavitud. ¿Por qué creo que es cierto esto? Porque hay un solo Señor. ¿Entienden? Estamos hablando de una relación entre dos cristianos. Obviamente, el esclavo que era esclavo cristiano y tenía un amo que no era cristiano, estaba igual que antes, externamente, ¿no? En su corazón cosas han cambiado. Él va a escuchar cosas de una manera diferente. Tuvimos una discusión el martes, creo que fue, entre los hombres y salió ese tema de exactamente esto, de a veces uno dijera, Señor, ¿por qué algunas cosas en la Biblia no están como más claras? Como, Dios, dígame, ya no se hace esto, ¿no? Esto no está bien. Pero creo que cuando empezamos a ver, y es creo que si recuerdo bien, con Juanpa y yo estamos hablando de eso, si vemos toda la enseñanza, empezamos a hacer esa sopa otra vez de ingredientes, entendemos una realidad que está ahí. Una realidad que honestamente se manifestó, porque cuanto más creció la fe cristiana y los conceptos cristianos, la idea de la esclavitud empezó a ir bajando. Ahora, desafortunadamente ha habido personas que han tergiversado la palabra de Dios, que dijeron, en el caso de Estados Unidos,
La mayoría de esa gente tenía Biblias en la casa, decían que eran cristianos y decían, hey, la Biblia no dice que no puedo tener esclavos, más bien dice esto. Bueno, lo que no hicieron es leer todo lo demás, porque no entendieron lo que estaba ahí escrito. Definitivamente no estaban viviendo un ejemplo de lo que acabamos de ver aquí. Entonces, les invito a que simplemente leamos otra vez estos pasajes y ojalá podamos extraer de eso, habiendo pensado un poquito sobre esa relación de los esclavos y amos literales, pero también en nuestra vida, en nuestra pertenencia, en mi relación con el Señor, con mi único Señor y las otras personas a las que yo me debo de sujetar. ¿En qué corazón lo voy a hacer? Esclavos, estamos de vuelta ahora, por fin, a nuestro pasaje de hoy. Obedezcan a sus amos terrenales con profundo respeto y temor. Sírvanos con sinceridad, tal como servirían a Cristo. A la luz de esa declaración de que solo hay un Señor, eso tiene sentido, ¿no? Acabamos de ver la idea de obedecer, porque el Señor nos habla, nos llama a hacer eso con los reyes, con los magistrados, con las personas que están en nuestra. Entonces, este sería otro caso. Profundo respeto y temor. Teniendo y entender esa palabra temor en la Biblia, típicamente no está, muchas veces no está hablando de temor como miedo, sino reverencia. Sírvalos con sinceridad, no caribarros, sino tal como servirían a Cristo de una manera honesta, de una manera íntegra. Traten de agradarlos todo el tiempo, o sea, que sea algo consistente, no solo cuando ellos los observan como esclavos de Cristo, hagan la voluntad de Dios con todo el corazón. Eso es algo, otra vez, es integridad. Está llamando a que esto no es algo Cristo no está diciendo hagan esto porque los están viendo o porque es su obligación o porque si no lo hacen los van a pegar, sino simplemente porque es la realidad, la nueva realidad de que usted quién es, ¿no? Dice, trabajen con entusiasmo, como si lo hicieran para el Señor y no para la gente. Trabajen con entusiasmo, como si lo hicieran para el Señor y no para la gente. Qué increíble, ¿no? Qué increíble que Pablo está escribiendo esto a esclavos y le está diciendo, hey, hermanos, cuando salga ese sol y estén cansados del día anterior, levántese con entusiasmo. Sí, tienen una obligación a su Señor terrenal, pero no lo están haciendo por él. Y creo que esta realidad se aplica también a cada una de nuestras vidas. Todos tenemos responsabilidades. Todos tenemos, yo respondo a personas. Estoy sometido a personas. Tengo que responder. Pero ¿por qué estoy haciendo las cosas? ¿Estoy haciendo las cosas solamente para asegurarme que voy a quedar bien? ¿Que cuando se mira el reporte todo esté bien? ¿Que me asegure que cuando el patrón entra yo estoy trabajando? Pero quizás no estoy trabajando porque estoy jugando el videojuego, no sé. O estoy haciendo las cosas de corazón, ¿no? Porque es para Cristo. Recuerden que el Señor recompensará a cada uno de nosotros por el bien que hagamos. Seamos esclavos y libres. Y aquí este pasaje, el 8, el 7, 8 y 9, está interconectando el esclavo con el amo, con el libre. Recuerden que el Señor recompensará a cada uno de nosotros por el bien que hagamos, seamos esclavos o libres, no le importa, tenemos un Señor. Estamos sirviendo a ese Señor y Él es al que respondemos. Y Él es el que va a justificar todo. Las cosas injustas en mi vida serán rectificadas algún día. Quizás hoy, pero quizás no. Pero Él sabe y estoy haciendo las cosas. Estoy haciendo el bien, estoy haciendo buenas obras, esas buenas obras a las que hemos sido llamados. Las estoy haciendo, no porque quiero quedar bien, sino porque es un reflejo de la realidad de quién soy. Y finalmente, y ustedes, amos,
Traten a sus esclavos de la misma manera. No los amenacen. Recuerden que ambos tienen el mismo amo en el cielo y Él no tiene favoritos. Es interesante, ¿no? Porque a lo que está convocando a estos amos o señores de siervos en la iglesia es algo radicalmente diferente de lo que ellos han conocido, ¿no? Podríamos quizás hablar de eso, lo mismo para un patrón hoy por hoy. Quizás muchos patrones no tengan esta manera de pensar, pero que un cristiano diga, no, yo tengo este llamado a tratar a las personas de la misma manera. No tengo que amenazar. Hace unas semanas estábamos hablando sobre esa idea, ¿no? De cuando Jesús habla con sus discípulos y dice, hey, nosotros no vamos a ser líderes como los gentiles. Se usa el ejemplo de los gentiles, pero está hablando de las personas que no son creyentes, diciendo que son prepotentes, que están atacando, que lo que usan es como intimidación. No, no, eso no es quienes somos. Pero finalmente ahí está la clave. Recuerden que ambos tienen el mismo amo en el cielo. Tienen que recordar eso. Al final del día, no importa la etiqueta, no importa la posición, no importa la relación, padres, hijos, esposos, esposas, pastores, con las personas en la iglesia, patrones y personas que trabajan, trabajadores, esclavos, amos. Al final de cuentas, entre los creyentes, todos tienen el mismo Señor, todos tienen el mismo amo en el cielo y Él no tiene favoritos. Entonces, simplemente para terminar hoy, la pregunta sería, ¿tenemos claro quién es el amo de nuestra vida? Porque eso va a cambiar cómo vivo, ¿no? Eso va a cambiar cómo vivo. Ojalá tengamos claro quién es el amo de nuestra vida y vivamos sirviendo a nuestro Señor y nadie más. Ahora, entiendan, creo que lo expliqué claramente. Eso no significa que como es mi Señor, no tengo que escuchar a nadie, no tengo que obedecer a nadie, no tengo que hacer nada, no tengo que ponerme el cinturón porque no me gusta ponerme el cinturón. No, no. Es que cuando le obedezco a Él y le sirvo a Él, eso va a tener un reflejo en mi vida y me va a llamar a la sujeción a la cual Él me ha llamado en esas relaciones. Todos tenemos autoridades en nuestra vida. Mostremos nuestra sumisión a Cristo por medio de nuestra obediencia. Hermanos, ese es el llamado de hoy. Ojalá podamos meditar sobre esto y quizás esta semana podamos pensar sobre esto y ver cómo Dios necesita transformar cosas en mi vida, en su vida, maneras en las que necesitamos entender esta realidad. Y yo diría, si hay alguien que está aquí o que está conectado, que está escuchando, que no ha pasado de ser esclavo a ser libre, hoy es el día. Jesucristo ha pagado el precio. Y solamente a través de Cristo podemos ver esas cadenas rotas. En un momentito vamos a cantar una canción que dice, hay libertad. Vamos a celebrar el hecho de que tenemos libertad en Cristo. Vivamos esa libertad de una manera que honra a nuestro único Señor. Padre Celestial, te doy gracias por este día. Te doy gracias por esas palabras, Señor. Algunas de las cuales quizás contextualmente, Señor, o con nuestra relación de distancia, tiempo cultural, Señor, es tan difícil. Y como dije, a veces desearíamos que algunas cosas estuvieran descritas de otra manera o que estuvieran explicadas, pero Dios, yo quiero declarar hoy que tengo confianza en la razón por la cual tú instruiste a Pablo a escribir esas cosas de la manera que las escribió, Señor. Tú tenías la soberanía, tenías el propósito, tenías la sabiduría. Tú sabes lo que es mejor. Dios, si nos sometemos a ti, porque tú eres nuestro Señor. Nos sometemos a tu palabra porque es tu revelación para nosotros. Dios, y te pedimos que esta palabra nos transforme. Que al igual que esos amos y esos siervos que creyeron en ti fueron transformados y ya eran una nueva persona, que yo también sea una nueva persona hoy. Que cada uno de nosotros, Señor, seamos transformados por tu palabra, por tu espíritu, Señor, por la renovación de nuestros corazones, de nuestra mente. Que trabajando en nuestra vida ya no seamos iguales. Señor, te pedimos por estas cosas, en el nombre de Jesús. Amén.